Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, Rugidos, Metáforas del Abuelo Jaguar. Los saluda Nool Balam, el Abuelo Jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que Nepantlatol y los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Pues este video será Blix para la gente de la calle. En primer lugar, el ocultamiento que han hecho los medios privados occidentales de la cumbre de los BRICS, si acaso diciendo alguna cosa desfavorable, falsa, ocultadora de la realidad, me suena mucho a Goebbels ocultando la derrota final de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Frente a eso, es decir, ya una decadencia que pues ya ahorita lo que les está tocando es ocultar, ¿no? Porque además es lo que le está pasando a Occidente, llevar las cosas a una dimensión de guerra, aún dentro de una apariencia de paz, y luego perderla, ¿no? Bajo esta situación de que si ganan la guerra, pues sí, la ganaron, y si pierden la guerra, pues entonces no, ¿cuál guerra, no? Que eso es algo que también comentaremos. Son esas paradojas como perder la guerra y ganar la paz. Y en este sentido, pues eso es incluso me suena ya patético. Lo malo es que nosotros todavía podemos ser muy afectados por esos patéticos de Occidente, pero la cosa es grave para ellos y desde luego no puede ser buena para nosotros. A lo que vamos a llegar es, Occidente no sé qué bien puede hacer. Puede seguir haciendo mucho mal, pero ¿qué bien puede hacer? Esa sería la pregunta. Y decir Occidente es decir Estados Unidos, porque todo Occidente, frente a los Estados Unidos, y hablo de los países más poderosos o de quienes se hubiera podido esperar o contar con alguna posición más digna, simple y sencillamente se han entregado a los Estados Unidos, se bajan los pantalones y no llega el momento en que se los vuelvan a subir. Dentro de esta situación ha habido como dos planteamientos muy claros que han podido hacer de parte de los BRICS y que señalan muy bien la realidad, ¿no? No estamos contra Occidente, Occidente está contra nosotros, no estamos contra el dólar está contra nosotros, y que esto habla mucho de la cuestión de lo que es la metáfora de la unilateralidad que en su momento trataremos, y que es precisamente esto, ¿no? Por ejemplo, la guerra unilateral, la que dirigen sin que el atacado en principio lo sepa, alguien le declara la guerra y le hace la guerra hasta que el otro descubre de tanta agresión, que muchas veces estas guerras unilaterales no son a balazos, ¿no? Normalmente. Hay que ver también, hasta que descubre que el otro está en guerra, pero ya para entonces, pues el que se la declaró, se le aplica la guerra sin haberla declarado, pues ya ha llegado como que bastante lejos. Ahora, y en este sentido, también hay que ver una cosa en relación al dólar, ¿no? El planteamiento es que hay muchos intereses que tienen los BRICS en relación al dólar y no, en principio no lo pueden liquidar, no les conviene liquidarlo porque tienen muchos intereses todavía en dólares. La pregunta para el futuro es si piensan prescindir totalmente con el dólar o le van a dar algún chance de continuar. El planteamiento es que si le dan algún chance de continuar, pues los gringos van a querer todavía decir que son los dueños del mundo y vamos a estar con ese estilo y afloje, ¿sí? A los gringos yo lo he planteado, lo explicaremos en algún otro momento cuando venga el caso, como que les queda el dólar y la industria cultural, pero por lo demás ya realmente cada vez más se ve que el futuro neto de Occidente pues está quedando en manos muy ampliadamente de lo que son los BRICS, pero fundamentalmente del G2, que son Rusia y China, ¿sí? Realmente si hablamos de algo más neto, sería el G2, Rusia y China, contra el G7, un poco es Estados Unidos y todos aquellos que se bajaron los pantalones, pero bueno, como que ahí está realmente el equilibrio geopolítico. Un tercer planteamiento para ser fiel a mis lineamientos, pues ya serían los Rothschild, ¿no? O los grandes, o sea, un tercer lado de los poderes en el mundo, pues ya serían las grandes fortunas, ¿no? Que han decidido en más de una ocasión y en más de un sentido, en más de una proporción,
la historia, cuando menos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasó con Brasil? Que se ha convertido pues en el tentáculo que a través del chantaje financiero Lula cedió y no dejó la entrada en Venezuela, no dejó entrar a Venezuela. Realmente Lula se ha convertido en el mandadero por cuestión de un chantaje financiero, porque se olvidan de sus principios, o no sé si tienen que hacerlo, pero acaban por olvidarse de sus principios y de sus orígenes. Este es el caso de Lula. ¿Está realmente en peligro de echar por la borda o ya la ha echado? Bueno, en alguna proporción ya lo ha hecho. Yo no sé si va a perder pues toda la admiración que nosotros le teníamos, porque bueno, eso de regresar al poder a cualquier costo, pues no es lo más conveniente, porque además y en principio pues no regresan al poder, sino que son manipulados. Total, Brasil sí ha sido se convirtió en el agente de los Estados Unidos y de la reacción en el mundo, inmiscuido, ¿no? Esto pues en este tipo de cuestiones de política es como muy obvio y clásico. Se quedó allí agazapado, aunque todo el mundo verá un poco, ya lo sabíamos, y bueno, prohíbe la entrada a Venezuela. Y vamos a eso, ¿no? Los Estados Unidos y todos los que de alguna manera le hagan el juego pueden hacer el mal, pero yo no veo por ningún lado que tengan alguna oportunidad de hacer el bien, y eso es terrible y triste. También lo planteo como una cosa o como un corolario general. Los BRICS, y especialmente Rusia y China, no son ángeles, pero Occidente sí se sigue comportando como un demonio, y eso es lo que está haciendo muy preferibles a los BRICS, sin ninguna idealización, simplemente viendo las cosas como son. Hay un aspecto muy importante que no se le ha hecho caso, y es el manejo mafioso que se hace a través de la economía negra de los países que tienen o que sufren el bloqueo, como Cuba y China. Cuba sí entró en los BRICS. Y entonces por ahí es algo que tenemos que estudiar y poder plantear más claramente. Yo estoy absolutamente convencido que cuando un país cae en bloqueo, entonces la economía sigue funcionando bajo prácticamente un giro negro. Toda la economía del país se convierte en un giro negro, y esto produce mucho dinero para alguien. Por eso no se ha podido quitar el bloqueo a Cuba. Venezuela es una economía aún más grande y por lo tanto tiene esa situación. Por ahí también hay algo que no se ha mencionado y que es muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿a qué estamos llegando? A que China está planteando una multipolaridad, no está imponiéndole a nadie una cuestión de un sistema, unos supuestos valores, unos supuestos procedimientos, ni el cuento de la democracia, ni nada de eso. Realmente lo que dijo Deng Xiaoping hace muchos años, ¿no? De que no importaba el color del gato siempre y cuando case ratón, pues es lo que China ahora le está revirtiendo al mundo, ¿no? No metiéndose en las cuestiones internas y planteando que la cosa pueda funcionar. En ese sentido, en el comunismo realmente existente, es en donde el mundo está viendo hoy su salvación, ¿sí? Y esa es la verdad. No se dicen las cosas como son porque la narrativa de Occidente lo obstaculiza. Muchas veces ni siquiera porque no se pueda decir, sino porque siempre están sacando cosas de las cuales hablar, haciendo algún daño, sacando algo muy efectista, etcétera, que para eso se pintan solos, y entonces no nos dejan decir las cosas, pero ahorita sí las estoy diciendo, ¿no? Este punto también de qué tanto se llevan la agenda es algo muy importante. El cambio de la agenda, incluso mundial, yo los tengo en relación a México, pero el cambio de la agenda en el mundo es algo decisivo, y aquí los BRICS son la punta de lanza, y muy especialmente el G2, Rusia, China, los que están llevando la pauta en todo eso, ¿sí? Porque realmente lo que se está planteando por parte de China y Rusia pues es una economía de paz, a pesar de lo que ha pasado. Rusia pues, fue orillada a la guerra, y además Rusia se está peleando con el mundo para dejar de que China se acabe de fortalecer económicamente y tecnológicamente. Está haciendo el colchón, ¿no? Y bueno, el acuerdo es que Rusia pues también está llevando en primer lugar un éxito muy grande como el que ha tenido en la guerra de Ucrania, recorriéndose adelante en los lugares de la economía mundial y todo ese tipo de cosas,
y aparte también pues recibir alguna remuneración en poder y en esta situación del orden multipolar de parte de China, porque la está definitivamente protegiendo. Por allí hay una cosa muy especial. No, que Rusia está en la guerra, espérame tantito. Si está en la guerra para que China se fortalezca, y ya fortalecida militarmente, sin recurrir a la guerra, si no la obligan, pueda establecer esta cultura de economía de paz, bueno, por allí están los tiros, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que hace que China resulte como un planteamiento más creíble, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a empezar a comparar, bueno, seguramente ya se pudo hacer desde antes, pero creo que a partir de ahora, y aún mediáticamente, a pesar de todo el ataque mediático que haya podido recibir, sí podemos decir que frente a Davos y Bilderberg, bueno, hoy fue Kazán, pero sobre todo la reunión anual de los BRICS, se va a plantear la situación entre el negocio de la guerra y el negocio de la paz. O sea, vamos a decirlo así, realmente, ¿sí? Y en ese sentido, tenemos que estar como muy pendientes, ¿sí? Ahora, el asunto es que el liberalismo planteó mucho el maniqueísmo prácticamente conmigo contra mí, ¿sí? Y el asunto en la medida en la manera en que el neoliberalismo pueda bajar su control en el mundo y no ser hegemónico, en esa medida va a poder verdaderamente no haber eso que luego el neoliberalismo culturalmente, sin de manera tan cínica, reclamaba, ¿no? Que los izquierdistas, los socialistas, no lo he oído tanto de China, pero sí en general, como que la izquierda mundial es maniqueísta, ¿no? Pues los maniqueístas fueron ellos, ¿no? Entre lo malo y lo peor, no entre lo bueno y lo malo. Y precisamente el problema está en que estamos en eso, ¿no? Occidente es una economía de guerra y destructora del mundo. Los BRICS son una economía de paz que puede generar una posibilidad de esperanza para que el mundo continúe, un futuro frente a un después, ¿no? Que es un poco como yo lo manejo, el después de que pues, algo va a pasar después, pero puede ser el fin del mundo, ¿no? La cosa es que un futuro sea que el mundo continúe, ¿sí? Y el asunto es que pues, muchos, o casi que cualquiera que sea libre se está queriendo ir con los BRICS. ¿Qué pasa con los que estamos en medio? Por ejemplo, México teniendo que jugar con el melón de los Estados